Bueno, muchachos, ¿cómo les fue en el Congreso? Yo los vi conectados algunos el viernes. ¿Ustedes estuvieron conectados desde el jueves? No, señora, desde el viernes. ¿Solamente el viernes? Ah, bueno. ¿Qué tal les pareció las conferencias, las charlas? ¿Me escucharon, muchachos? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien o no? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Qué tal les parecieron las conferencias, muchachos? ¿Qué tal lo del viernes? Pues a mí me gustaron mucho, fueron muy informativas y aprendimos, digamos, cosas que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. Digamos, a mí me gustó mucho la parte cuando hablaron pues, del teletrabajo y cuando hablaron también de las competencias que van a salir más adelante en el Sí. ámbito laboral, pero que te exigen, digamos, un estudio específico, que van a ser las carreras que más van a ser demandadas. Sí, sí. Qué bien, a mí me encantaron. Yo estuve el jueves y estuve el viernes, ¿cierto? Pero bueno, ustedes que tuvieron la oportunidad de estar únicamente el viernes, las charlas fueron excelentes. Miren cómo, pues los que estuvieron ahí de pronto y los que no estuvieron, pues les más o menos les contamos. Estoy esperando esta semanita. Ellos dijeron que esta semana iban a colgar lo de las grabaciones, a ver si de pronto pues obtenemos como el material, porque fueron muy buenas. Pero ustedes escucharon pues cómo este asunto del teletrabajo se venía mencionando, ¿cierto? Y veníamos mencionando todo el tema de la flexibilización laboral y muchas veces uno tocaba el tema pues con los estudiantes y lo veíamos lejos, lo veíamos, uy, no, eso cuándo será, eso, no, eso para que llegue aquí, sí, lo veíamos muy lejos, pero miren cómo la pandemia aceleró todas las cosas y en este momento pues las empresas tienen que estar ajustando muchas cosas, replanteándose muchas, pues de hecho, si ustedes más o menos pueden percibir, se va a hacer un replanteamiento hasta de la estructura organizacional, que es el tema que estamos precisamente revisando, ¿no? ¿Por qué? Porque van a empezar a existir nuevos cargos, nuevas ocupaciones. El observatorio laboral, yo creo que en este momento está en función de eso, de ir capturando como ir analizando efectivamente esas necesidades que tienen las organizaciones para ir ajustando las normas, ¿sí? Las normas de competencia. Por eso yo les digo a ustedes que cuando, si ustedes, por ejemplo, hacen parte del grupo, cuando entren a la productiva, que van a ser parte del grupo en donde van a empezar a apoyar todo el replanteamiento, tanto de la estructura como de los perfiles, pues digamos que ahí hay un trabajo interesante y ustedes pueden apoyarse mucho con el observatorio, porque el observatorio eh, permanentemente va a estar actualizando esa información. ¿Para qué? Pues digamos, ustedes se acuerdan que yo les decía que el observatorio no es, fue creado más como como un medio, un ente allí que de alguna manera va a empezar a regular todo este tema de las normas, pero también es la posibilidad del SENA para poder reajustar los programas que tiene de formación y crear unos nuevos, ¿sí? Porque en este momento también se deben de crear nuevos programas de formación más orientados hacia esas necesidades, pues que nos está llevando los cambios, ¿sí? Eh, y lo otro que me llamó la atención al final, que hablaban la gente del gobierno y muy poquito estuvo el Shark Time, pero entonces hablaron mucho de cómo la pandemia generó una,
digamos, aceleró un tema de que es que la regulación o hay muchas normas del Código Sustantivo de Trabajo o las regulaciones que se venían trabajando, eso hay que replantearlo totalmente. O sea, en este momento todo está para replantearse, ¿no? Los cambios nos están generando eso. Eh, y se están quedando cortas. Hay muchas, no sé si ustedes escucharon también, creo que fue la segunda conferencia donde decían que muchas del teletrabajo, incluso de la misma regulación cuando se van a generar incapacidades por COVID-19, todo ese tema apenas se está normatizando, ¿sí? O sea, apenas no hay cosas que ni siquiera no están ahí planteadas. Entonces, en este momento estamos en ese momento en donde entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, miremos a ver cómo lo manejamos. Estamos trabajando sobre la marcha y el gobierno ahí es donde tiene que empezar a trabajar, por lo menos el Ministerio de Trabajo tiene que empezar a trabajar sobre esas regulaciones, ¿sí? Sobre hasta qué punto va a llegar la incapacidad, si se genera, si no se genera, si entonces, miren lo interesante pues que viene de aquí para adelante, pues como todo ese replanteamiento y cómo nosotros tenemos que mantenernos actualizados con estos temas, totalmente actualizados, como sintonizados. Por lo que yo les decía, creo que fue hace 8 días o hace 15 que yo les decía, nosotros vamos a ser un agente de cambio. Pero para ser agentes de cambio nosotros tenemos también que pues procurar que mantenernos al día, mantenernos actualizados y tener una muy buena actitud, porque también, a ver, yo no me acuerdo si fue el jueves o si fue el viernes quién fue. Bueno, el viernes de pronto la primera conferencia habló de eso, pero yo creo que la del jueves fue más que todo que hablaron eh, que ya bienestar, por ejemplo, bienestar, que es el área donde nos preocupamos, pues, porque el colaborador esté motivado, esté, ¿cierto? Esté como en esa sintonía, pues, o que o construya sentido de pertenencia con la empresa. Digamos que ahorita en este momento vamos a ir más allá, ¿no? Ya no es el colaborador solamente cuando viene y me busca porque necesita algo, sino hay que ir hacia las personas y ir un poco más allá en el ponernos en el lugar del otro, en escuchar. Tenemos que desarrollar la escucha, escucharlos, saber por lo menos, bueno, contame tu familia, con quiénes son, ¿sí? Pero no por registro, sino por saber un poco más de la gente, ¿sí? Y creo que en un video por allá, no me acuerdo en qué guía, yo les compartí un video de una entrevista donde decían eso, ¿no? Decían, no, pero es que yo digo que conozco a mi gente, pero resulta que no la conozco, ¿sí? El conocer es porque es que viene todos los días y nos saludamos y hablamos del trabajo, pero no hablamos de otra cosa diferente que no sea el trabajo, ¿sí? Entonces todo está apuntando como a eso, como a la humanización de los procesos, ¿sí? Como está enfocado en por eso estamos hablando ahorita de la gestión de personas. Y este tema que nosotros estamos revisando ahora de las estructuras, como las tres primeras que fue que vimos, pues de alguna manera tienen un sentido porque
porque o la empresa es muy grande, es una multinacional y requiere pues de que entonces exista un control, ¿cierto? En cada departamento, en cada sede que exista pues a nivel nacional o a nivel internacional. De pronto esa estructura les, digamos, les permite a ellos tener un poco más de control y de manejo, ¿no? La especialización del trabajo, esa nunca va a terminar esa siempre va a estar allí permanentemente. De hecho, todo apunta también a eso, a que nosotros desde nuestra vocación, digamos que tengamos una especialidad, ¿no? Y que esa especialidad la fortalezcamos porque finalmente, pues como ustedes ven, el conocimiento no se queda allí estático, o sea, como las cosas van cambiando, entonces asimismo las cosas van dándose de tal manera que uno podría darse la oportunidad de abrirse otros, como otras aristas en relación con lo que, pues con lo que uno es bueno, ¿no? Con lo que uno se especializó. Y esa cadena de mando, las jerarquías igual en esas empresas grandes, generalmente se abran las estructuras, pues varios cargos, ¿cierto? En donde es indispensable porque si yo no abro esos niveles medios, ¿cierto? Si yo no abro esos niveles medios, ustedes se imaginan una sola persona en relación con directamente como con todas las áreas, ¿no? Sería caótico, ¿no? Porque sería mucha información, sería además muy demandante porque es una empresa grande. Entonces, en esos casos sí es importante tener un nivel de jerarquías, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces vámonos a trabajar las otras tres exposiciones que nos hacen falta. Al final, quiero hablar con ustedes el tema de los festivos que se avecinan. Yo en este momento no he revisado cuántos son, pero generalmente yo sé que noviembre tiene muchos, tiene, si no estoy mal, dos o tres, ¿sí? Mínimo dos, máximo yo no sé si son tres, aquí en este calendario no me los muestra. No he verificado, pero ahorita verificamos. ¿Listo? Al final de las exposiciones verificamos porque sí tendríamos que hacer algo. La idea, muchachos, es que con esta competencia, como yo les decía a ustedes, tiene una duración, o sea, por programa de formación hablan de 110 horas, pero no nos vamos a tomar todo ese tiempo porque hay muchos conceptos que nosotros desde la primera ya tenemos, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, el planteamiento es que ustedes al terminar en diciembre, que nos vayamos a vacaciones, nos vayamos ya con la competencia de estructurar y de elaborar manual de funciones, ¿sí? Esa es como la meta, entonces tenemos que mirar a ver cómo vamos a trabajar estos festivos que se avecinan. Eh, Tengo una propuesta que hacerles, sí he pensado como en eso, entonces al final, al final de las exposiciones hablamos, ¿listo? Entonces, por favor que se preparen entonces el grupo que tiene el tema de extensión del control. Voy a dejar de compartir. Denme un minuto entonces aquí dejo de compartir porque estaba compartiendo la... Listo. Deje de compartir. Entonces, el grupo de extensión de control se encuentra para que por favor Sí, señora. vamos compartiendo pantalla. Listo, listo, ya está listo como para que ustedes lo hagan. Buen día. El tema que nos tocó, Bueno, ¿ve la pantalla? Sí, compañera. Ah, bueno. sí, Nos sí, tocó sí, la estamos extensión mirando. de control. Mi grupo está conformado por Carolina Dávila, Natalie Justi, Luisa Fernanda Jiménez y mi persona, Laura Beltrán.
La siguiente. Muy buenos días para todos. Bueno, la extensión, la extensión de control o también llamado tramo de control es un concepto que se refiere a la cantidad de departamentos y de personal que puede dirigir un gerente de manera eficiente y eficaz. Eso principalmente establece el número de gerentes y niveles que va a poseer una empresa. Cuando se han creado las diferentes secciones, se ha dividido el trabajo y se han designado las áreas de dominio. Los gerentes proceden a escoger una línea de mando y ya de esta manera establecen quién depende de quién, indicando además el número de empleados que un gerente puede tutelar eficiente y eficazmente. Eh, Mientras el tramo de control sea mayor o la extensión administrativa resulte más amplia, entonces la cantidad de subordinados será más elevada para cada jefe. Ya si la capacidad administrativa es inferior o está más ajustada, será menor la cantidad de empleados a cargo. A continuación, mi compañera Natalie. Buenos días. Bueno, existen dos tipos de extensión de control. Está el amplio, que es el que mientras pues entre el tramo de control sea más grande, la organización será más eficaz en lo que se refiere a costos. Sin embargo, se puede hallar que un tramo de control que sea demasiado amplio afecta en ciertos aspectos el desempeño de los empleados, porque los supervisores pues no tendrán tiempo suficiente para ofrecer la ayuda y el liderazgo que se necesitan. Las ventajas son: los supervisores se ven obligados a delegar funciones. La estructura organizacional es menos obesa, más plana. Se deben planificar y establecer políticas muy claras para el manejo administrativo. Los subalternos se seleccionan cuidadosamente para que puedan cumplir la actividad encargada. Se obtendrán ahorros, pues por decirlo así, porque se requiere menos empleados y menos jefes. Se pueden presentar menos problemas de comunicación por la interacción de las relaciones entre los diversos directores y jefes. También se presentan menos problemas de coordinación y se optimizan los espacios, recursos e instalaciones. Ventajas. Desventajas. Es más lenta la toma de decisiones. Los gerentes tienden a estar sobrecargados de trabajo. Se puede presentar temporalmente una pérdida del control supervisor. Pueden presentarse problemas comunicacionales. Se requiere un manejo administrativo excepcional y una gran calidad de parte de los gerentes. Se requiere que el personal esté más preparado. Bueno, está el tramo de control o la extensión de control angosta, que pues esta posibilita una gerencia más estricta, que sea que tenga más supervisión. Entonces, bueno, están las ventajas, se muestra una estricta supervisión, existe una rápida comunicación entre los supervisores y los subalternos, se realiza un mayor control de las operaciones. Desventajas: con el incremento de los niveles gerenciales disminuye la toma de decisiones. Además, hace que en gerencia que en general se aísle la alta gerencia, porque existe una excesiva distancia entre el nivel superior y el inferior. Debido a que se incrementan los niveles gerenciales, se tiene un costo elevado. Provoca que exista una mayor supervisión, tendiendo que los superiores intervengan en la labor de los trabajadores, aminorando así la libertad y autonomía del trabajador. Están factores que contribuyen a estos dos tipos. Por ejemplo, qué tan cerca están físicamente las personas que desempeñan el trabajo. En el caso del tramo de estrecho, están dispersos, tal vez incluso en diferentes localidades.
En el tramo amplio está muy cerca, tal vez están todos en una misma área. ¿Qué tan complejo es el trabajo? En el tramo de control estrecho es muy complejo, por lo que les digo que hay más supervisión, hay más presión, entonces pues es más difícil. El tramo de control amplio pues es más de rutina y es sencillo. ¿Cuánta supervisión se requiere? En el tramo de control estrecho se requiere mucha. Surgen tantos problemas que el supervisor necesita ejercer un control muy cercano. En el tramo de control amplio es poca porque pues los trabajadores están muy bien capacitados y además las tareas que hacen pues no son de tanta complejidad. ¿Cuánta asistencia organizacional se proporciona al supervisor? Poca. El supervisor se encarga de reclutamiento, capacitación y control. O sea, él se tiene que encargar de absolutamente todo. En el tramo de control amplio, mucha. El supervisor podría tener el apoyo de un departamento de capacitación, de control de calidad, etcétera. Bueno, muchas gracias. Continúa mi compañera. Buenos días, lo siento por la vez que tengo como gripa. Yo voy a hablar de los factores que lo determinan. Pues en cada nivel de jerarquía varía el número de subordinados o tramo de control que un jefe tiene a su cargo en forma directa. Sin embargo, la cantidad de trabajadores que un jefe puede supervisar está en función de diferentes factores y no del nivel de jerarquía. En términos generales, el tramo debe ser pequeño cuando los superiores deben involucrarse estrechamente con los subordinados. Y puede ser mayor cuando los supervisores no requieren tanto contacto con los subalternos. A continuación se presentan los diferentes factores que influyen en la determinación del tramo de control. Exactitud en la representación de autoridad, formación de los subalternos, utilización de planes objetivos, transparencia de los proyectos, métodos de comunicación, ubicación geográfica de los subalternos, velocidad de los cambios o estabilidad de las operaciones, consecuencias de las juntas, formalización de las tareas, interacción personal necesaria, nivel de tecnología, capacidad del gerente, cantidad utilizada de ayudantes, ocupaciones por niveles, dificultad de las tareas, experiencia y capacitación de los subalternos y por último la necesidad de supervisión o de coordinación estrecha. A continuación sigue mi compañera Vanessa. Y la tendencia en los últimos años ha sido hacia extensiones de control amplias. Son conscientes con los esfuerzos recientes que hacen las empresas al reducir costos, disminuir los indirectos, acelerar la toma de decisiones, aumentar la flexibilidad, acercarse a los consumidores y dar poder a los empleados. Sin embargo, para garantizar que el rendimiento no disminuya debido a estas extensiones más amplias, las organizaciones han estado invirtiendo mucho dinero en capacitación de sus trabajadores. Ahora, para concluir, el contar con un adecuado tramo de control permite a la empresa evaluar y dar seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en la organización, retroalimentar y tomar decisiones en forma inmediata en caso de desviación a los objetivos objetivos, supervisar de manera adecuada el desempeño del personal. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Me confirmas, porfa? Me la pones en la primera diapositiva para saber cómo es que está organizado el grupo. No alcancé como ya, es Carolina Dávila, es Natalie
Justi, ¿cierto? Es Luisa Jiménez y Laura Beltrán. Bueno, Sí, señora. bueno, niñas, entonces cuéntenme ustedes cómo ven esta estructura en relación pues como con lo que estamos viviendo ahora y en qué contextos ustedes los ven, así como el análisis que hacíamos hace 8 días de las otras estructuras. Pues yo de verdad noto muchísima importancia en esto. Para mí la extensión de control, o sea, siento que es como lo más importante porque de eso hace si el empleado va a tener un desarrollo bueno o malo. Por favor, un momento. Ajá, Listo. Entonces, como decía, esto hace que pues tenga, el empleado tenga un buen desarrollo, también la empresa, porque si los empleados, digamos, en el tramo de control amplio no están teniendo un buen desarrollo por la falta de dirección, esto pues provoca, ¿cómo decirlo? O sea, no va a provocar una productividad y no va a ser como que sea ujú, algo eficiente para todos. Entonces yo siento que por eso hay que ajá, saber bien qué extensión de control es la correcta para utilizar en cada empresa. Hay que tenerlo claro porque pues también eso depende de la empresa, pues ellos ya sabrán cuál le corresponde. Entonces, y ya siento que es muy importante, la verdad me gustó mucho el tema de investigar esto y saber como que pues tiene tanta importancia para los empleados tener esa supervisión. ajá, sí. Bueno, muchas gracias, Natalie. Laura va a decir algo. Eh, me escucha. Ah, la Sí, sí, estructura. Laura, yo te estoy escuchando ya. Es que no sabía que tenía el micrófono prendido. ¿Qué le digo? Sí, pues. ¿Qué le digo? Es que estoy nerviosa, entonces me da pena hablar. Ah, tranquila, tranquila. Y eso que estamos sin cámaras, ¿qué tal donde estuviéramos con cámaras? Voy a hablar otra vez orgánico como ¿Qué te pareció el tema? O sea, ¿qué es lo positivo y de pronto ahorita le pregunto por lo negativo que puede tener el tema, el control de extensión? Digamos que Natalie nos habló sobre los aspectos positivos, que le interesó, le gustó mucho el tema, ¿cierto? Pues siempre uno dice, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, digamos que el tema de esta estructura es más de saber cuáles son esas posiciones eh, y lograr hacer un seguimiento y un control sobre lo que se está realizando. Digamos que ese tema del control hay que tenerlo, ¿sí? Así estemos pasando por lo que estemos pasando, así digamos que tengamos que hacer un replanteamiento de estructuras, de perfiles. Nosotros tenemos que tener claro que siempre van a existir o siempre tenemos que pensar en organizar unos indicadores, ¿no? Unos indicadores de gestión, unos indicadores que nos permitan cuantitativamente y cualitativamente llevar un control sobre lo que se está haciendo. Y entonces allí la función, como que esas posiciones que están desde la supervisión, pues tienen un trabajo, sino que ya nos hablaban de una estructura de extensión amplia y de extensión angosta, ¿cierto? Entonces, pues no sé, niñas, si alguna de ustedes, o no sé si en el grupo, cómo lo perciben desde lo positivo y cómo lo perciben desde lo que podría no ser tan positivo, más bien como algo que de pronto podría limitar un poco más la dinámica organizacional.
No sé si las mismas integrantes del grupo o el grupo en general, ¿no? Es una pregunta así para todos, porque todos escuchamos y todos estuvimos atentos a lo que nos expusieron las compañeras. ¿Qué resaltamos y qué colocamos como un limitante o como tal vez desde aquí no se puede, aplica para todas las empresas o no? ¿Es para empresas grandes, pequeñas, medianas o en general para todas, bajo todos los sectores o entornos? Instructora, pues creo que no aplicaría para todas las empresas, ¿no? Porque si es la Ajá, extensión, si es la extensión ancha, creo que es, aplicaría como más que todo amplia, para las ajá. empresas grandes que son las multinacionales y así. Y la angosta aplicaría como más que todo para pequeñas empresas, para empresas que están en procedimiento o etapa de evolución. Ajá, gracias, Gladys. Bueno, muy bien. Entonces están calladitos. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, sí, digamos que yo pienso que esta estructura de extensión de control es aplicable para todos los entornos, sea una empresa pequeña, mediana o grande. El número de posiciones lo va dando precisamente como la amplitud o la extensión que vaya a tener la empresa en relación con esa visión y con esos objetivos estratégicos, ¿sí? No es, la cuestión no es llenarme de muchos jefes, o sea, muchas cabezas líderes y poco operativo, sino que tener de alguna manera un equilibrio en cuanto al número de personas que van a estar en función de procesos misionales y procesos de apoyo en relación también con esos líderes que van a estar allí en cabeza. Entonces, dependiendo de la extensión, asimismo, yo voy estableciendo ese nivel jerárquico y ese nivel de control, ¿sí? Eh, Como yo les decía a ustedes, si yo, por ejemplo, estoy en una empresa grande, pues obviamente, digamos que por eso es que ustedes ven esas estructuras donde establecen niveles medios, donde establecen niveles de supervisión, incluso tienen hasta, eh, no sé si de pronto en estos temas lo lograron de pronto por ahí mirar cuando uno habla de los staff. Los staff son es como una, a ver cómo les digo yo, como una desagregación allí de contame, sí, Las líneas está, pues yo lo tengo entendido así como las líneas de asesoría, o sea, que no hacen parte directa de la compañía, exacto, que tienen exacto, pues asistencia por en sus opiniones y en las consultorías que la empresa les hace. Como, exacto, sí, Nini. Correcto, estás en lo correcto. Iba a decir, es como se me fue la palabra, pero que está muy ligado a esa gerencia general, porque entonces, digamos que ellos son como una especie de consultores, como me dice Nini y Joana, de asesores, que digamos que permanentemente están allí como aliados de esa gerencia, de esa junta directiva para que, digamos, ellos apoyan la toma de decisiones, el análisis de cómo se están dando las cosas. Entonces, a partir de ese staff, se puede empezar a desagregar también desde la estructura ese nivel jerárquico que de pronto la empresa requiere por su nivel de extensión, ¿sí? O sea, por su amplitud, si es una empresa grande, entonces asimismo la estructura se va ampliando, ¿no? Y como yo les decía a ustedes, a raíz de las mismas necesidades de la empresa, la misma demanda, asimismo se van dando y se van creando nuevas áreas eh, y nuevos, digamos que nuevos cargos también se pueden dar, ¿no? Pero está muy ligado a ese análisis y a esa,
y a esa relación que tiene la empresa con su entorno y con el mercado. O sea, eso lo va permeando de alguna manera y es donde ellos empiezan a tomar decisiones con respecto a esa estructura. Ujú. Digamos que eso, lo que hemos hablado hasta el momento sería como lo positivo, ¿no? Lo positivo desde lo que yo les decía a ustedes, de que siempre vamos a estar en función de, pues, de estar, de manejar o tener un control sobre las personas que hacen parte como de los departamentos o áreas, ¿sí? O de las unidades de negocio que tenga la empresa. ¿Qué podría ser lo que pronto podría limitar allí o lo que no permitiría un poco más allá la estructura? ¿Qué creen ustedes que qué es lo que podríamos mirar como el limitante de esta estructura? Muy fácil. Por favor, ¿me ayudas? Estoy retrasado. ¿Foto? Instructora, buenos días. Buenos días. Ahí sería como la parte de que el trabajador se sentiría un poquito más limitado porque va a tener, como se dice castizamente, como los ojos encima de él, entonces no va a tener como Sí, mucho libertad de pronto de desarrollar sus habilidades o capacidades porque va a sentir como bajo presión y él va a bajar sí. de pronto él va a bajar su rendimiento al ver de que quizás no valoran su capacidad, sino que todo el tiempo están encima de él, entonces de pronto eso va a haber un retroceso en parte del trabajador. Muchas gracias, Lady. Sí, 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 sí. Digamos que por ahí va el asunto. El asunto es, sí es importante llevar un control, pero cuando ese control es muy excesivo y de pronto te delimitan un poco, te delimitan tanto como en tus funciones, en tus cosas, es posible que eso genere una desmotivación en el personal porque se va a sentir, primero, el tema del trabajo bajo presión es un tema que hay que mirar, ¿no? Hay que revisar con lujo porque es que ese trabajo bajo presión, yo sé que digamos que uno entra en unas dinámicas que lo exigen, ¿cierto? Y uno tiene que desarrollar habilidades para poder trabajar bajo presión. Pero cuando eso de alguna manera se sale de control, lo que podría generar es que la gente se desmotive y puede ser una causal de rotación, ¿sí? Una. Dos, no, de pronto bajo esta estructura no hay casi, no hay autonomía, ¿no? Autonomía de pronto en alguna toma de decisiones, porque siempre va a estar sujeto a que es que tengo que reportar, la solución no viene desde mí, sino viene desde otro, que es lo que hemos venido de pronto mirando de algunas otras estructuras que pasa lo mismo. Entonces, cuando no hay autonomía, cuando no hay, digamos, una manera de poder darle solución o atender lo que decíamos creo que era con Julián, que hablábamos hace 8 días de eso, que no le damos como solución o atención oportuna a lo que el cliente en su momento necesita solucionar. Entonces, digamos que esa prolongación allí de la solución no nos va muy bien, no nos va muy bien porque es que los clientes siempre van a estar demandando el ya, ¿no? La solución la quiero ya, eh, y esa prolongación lo que hace es generar como un mal ambiente, un sinsabor en los clientes. Entonces eso no es tan interesante pues desde estos tipos de controles, ¿no? Listo, bueno, muy bien, muchas gracias. El tema siguiente es centralización, ¿no? Entonces, el grupo que tiene este tema de centralización, para que por favor vayan compartiendo pantalla.
tema de Sí, centralización. para nosotras. Ah, bueno, listo, Nini. Permítame un momento. Buenos días, compañeros, instructora. Buenos días. Listo. Ya Mis estamos mirando. Sí, mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre la centralización. Nuestro grupo está conformado por las compañeras Ximena Humada, Gladys Hurtado, Inarle Orozco, quienes hablan y Joana Paternino. Bueno, vamos a mirar qué es eso de centralización. Bueno, cuando hablamos de centralización, hablamos de centralización de los poderes de decisión o de procesos dentro de una organización cualquiera tienden a converger en una misma instancia, o dicho de otra manera más simple, cuando todo el poder o todas las obligaciones tienden a caer en una misma instancia organizativa, ya sea como parte de un gobierno, una empresa o un modelo administrativo cualquiera. Entonces, acá en la gráfica que tenemos acá, a la derecha podemos ver, o sea, lo que es más o menos un modelo de centralización, donde una persona, ¿sí? Esta persona que vemos acá de rojito en el organigrama, en ella se centra, como su nombre lo dice, el poder, las responsabilidades, las decisiones, ¿sí? Y esta persona es la encargada de tomar o administrar, tiene pues como quien dice todo el control y todo lo que hacen estos grupos de personas acá, pues primero deben tramitarlo con la persona donde está centralizada la organización. La centralización será entonces la tendencia a centralizar, o sea, a crear núcleos de poderes, de responsabilidades o de procesamiento que tienen muchas entidades y muchas entradas y unas pocas o una sola salida. Es lo que veíamos en la gráfica de acá. O sea, puede tener muchas personas que envíen información, ¿cierto? A este receptor o a esta cabeza principal de la organización, ¿sí? Pero y una convergencia. Esto puede darse en muchos ámbitos humanos, incluso biológicos, ya que una gestión centralizada de recursos puede ser en determinadas ocasiones mucho más eficiente que una dispersa. Entonces, eso es pues de las ventajas que tiene el proceso, ¿cierto? Que como todo el poder está centralizado acá, pues hay un mayor control. Ahora vamos a ver al detalle pues esas partes de ventajas y desventajas. Este tipo de modelos de centralización se maneja básicamente en las entidades de los sectores públicos, ¿sí? En la gobernación, en las alcaldías, ese tipo de administraciones de poder son las que manejan más que todo este tipo de modelo de centralización. Ahora mi compañera Gladys les va a compartir Gladys le va a compartir los tipos de centralización. Bueno, existen varios tipos de centralización.
En el ámbito administrativo, podemos hablar de distintos tipos de administración, tales como la centralización de desempeño. Aplica para las centralizaciones geográficas y operativas. Quiere decir que está distribuido geográficamente por áreas. Dentro de una organización, como sería el caso de una empresa que se ubica en una sola de sus sedes, todo el personal. Es como quien dice que Bavaria tiene todo el personal en una sola sede, administrativo o desempeño, todo en una sola sede, y de ahí empiezan a distribuir las informaciones a las otras sedes. De un proceso determinado, Nini. Bueno, también existe, Nini, de un proceso determinado, se canaliza a través de una sucursal todas las solicitudes de una región determinada. Puedes seguir, Nini. Está también la centralización departamental. Ocurre cuando una organización construye departamentos o coordinaciones especializadas a las que iría a sistema, se hará cargo de todos los requerimientos informáticos y tecnológicos del resto de la empresa. Quiere decir que hay un solo departamento o una sola área de esa organización que dispersa o distribuye la información informática o tecnológica al resto de las otras empresas o de las otras áreas. La centralización general atañe estrictamente a la toma de decisiones concentradas en una sola gerencia de alto nivel o que en algún tipo de cúpula directiva, que administra también las comunicaciones hasta los líderes de equipos o departamentos, teniendo así el control pleno y centralizado de toda la empresa. Quiere decir que la centralización gerencial, es la que ahí se reúne toda la información de la empresa y tiene acceso a todas las otras centralizaciones como la de desempeño y la departamental. A continuación sigue mi compañera Isnarli. Buenos días. Bueno, vamos a ver las ventajas de la centralización. Dice, toda centralización persigue un aumento del control. Los modelos centralistas facilitan la vigilancia debido a que una sola persona se encarga de todas las tomas de decisiones, entonces puede estar más al pendiente de lo que se hace o no. La toma de decisiones única, que redunda en lo que dije, porque al ser la única persona que hace esta labor, pues se le facilita mucho a la hora de concretar algo o concluir. La fiscalización de los recursos y la especificidad de la organización, dado que se crean núcleos de decisión o de procesamiento de las distintas tareas, evitando que las labores se dupliquen. En el caso de que hubieran más personas para tomar decisiones, tendría que pasar un proceso más largo, pasar por otras personas, otras opiniones, y tardaría más el proceso. Que se repitan o se dispersen. Toda centralización genera jerarquías y establece dinámicas de jefatura, debido a que una sola persona está en la toma de decisiones, es la única persona que puede dar una orden o permitir que se haga algún movimiento dentro de la organización. Por lo que se trata de un sistema idóneo para los liderazgos fuertes, o sea, una persona que tenga la capacidad grande de liderar. Por ejemplo, los gobiernos centralistas fueron muy importantes durante la época de la conformación de las naciones latinoamericanas, porque al centrar todo el poder político y económico en la figura de un presidente, se constituía más fácilmente la nación y se dejaba mucho menos lugar para la anarquía y el eventual desmembramiento del país. En las desventajas. Bueno, en las desventajas vemos la dependencia entre el núcleo
y la periferia respecto a la toma de decisiones, y el proceso de información hace que usualmente en modelos centralizados aparezcan cuellos de botella. Esto quiere decir que al haber, digamos, muchas decisiones a un momento, entonces la persona, el líder o el jefe, se va a saturar de información, de procesos, y como es la única persona que puede realizar estos movimientos, entonces se va a sentir saturado y no va a encontrar cómo desahogar todo el trabajo que tenga pendiente. Eso ocasiona retrasos y sabotea el tiempo de productividad. Otro riesgo de la centralización tiene que ver con el despotismo o el exceso de rigidez en la jerarquía, pudiendo generarse así autoridades sobre las que recae todo. Eso reduce al personal subalterno al mero seguimiento de órdenes o instrucciones, porque ellos no pueden dar su opinión, su punto de vista, y los obliga a esperar una respuesta de la gerencia que suele tardar y que muchas veces se requiere rápidamente para una toma de decisiones inmediata. La burocratización suele ser consecuencia de la centralización excesiva, porque termina siendo como una dictaduría donde solamente deben seguir órdenes y no van a tomar en cuenta el resto de opiniones de las personas de la organización. Mi compañera Jimena continúa, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. En cuanto a un ejemplo aquí, pues que nos resume un poquito de lo que es las ventajas y desventajas que puede tener las empresas con centralización. Entonces, la conducción de una empresa la constituye la creación de una gerencia estratégica o gerencia de operaciones, encargada de supervisar absolutamente todos los tramos de la gestión organizacional. Esta autoridad gozará de plenos poderes de la empresa y podrá, por lo tanto, tomar decisiones adecuadas para resolver puntualmente las dificultades. Podrá solicitar información libremente y podrá intervenir en cualquier proceso según lo considere necesario. Esto reforzará el criterio de trabajo de la empresa, impedirá la toma riesgosa de decisiones y apuntará a la creación de un criterio administrativo común, disminuyendo la anarquía al mínimo. A cambio, no obstante, habrá un notorio incremento en burocracia empresarial, ya que toda la comunicación y todos los documentos deberán también hacerse llegar a la nueva gerencia. Es decir, que así como mis compañeros venían diciendo, por ejemplo, en una presidencia, el presidente de la República tiene que tener conocimiento de todos los procesos y él es el que toma las decisiones en X procesos. Entonces, esto hará de que él tenga conocimiento, pues, inicialmente como una ventaja de todo lo que pasa en la empresa y los procedimientos que tiene cada dependencia de la empresa. Pero asimismo, como es la única persona encargada de tomar la decisión y de tener como el criterio de decir qué se hace y qué no se debe hacer, esto hace también de que de pronto en una ausencia de él, entonces no las decisiones se retrasen, procesos se retrasen, porque quizás de pronto no pudo llegar o de pronto le pasó algún percance, entonces es para que los procesos dentro de la organización se retrasen. Entonces, continuando, la cual a su vez emitirá nueva documentación, la cual a su vez emitirá nueva documentación para transmitir sus decisiones. Además, se correrá riesgo de que las decisiones de esta gerencia se demoren, supongamos por ausencia momentánea del personal clave, y sometan el resto de la empresa a un tiempo de espera, retrasando toda la línea de producción, digamos, en una empresa industrial. Eso es todo, compañeras y compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Pues si ustedes recuerdan el estudio de caso que estábamos trabajando en la competencia anterior, está adoptando esta estructura. Cuando hablábamos de la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, generalmente esta centralización, digamos, se ve mucho en empresas familiares, ¿no? Las empresas familiares,
empresas de pronto pequeñas, ¿sí? Donde está centralizada la toma de decisiones en una sola persona. Bueno, digamos que hablemos así como le preguntamos al grupo anterior, al grupo y en general a todos, cómo ven esta estructura. Ellas, digamos, dentro de su exposición nos plantearon como las ventajas y las desventajas, ¿cierto? Pero entonces, digamos, en este momento, ¿ustedes cómo ven esta estructura para una empresa? Pues en mi caso particular, o sea, en mi opinión, yo la veo como muy limitada, limitada por lo que veíamos precisamente en las desventajas, que todo el poder se centra en una persona y eso es lo que ocurre cuando la persona ya no está. Sí, o sea, cuando la persona no está, eh, pues ya empiezan las dificultades en el proceso y no solo, o sea, en ausencias temporales, o sea, porque a veces hay ausencias definitivas de la persona, o sea, fallece el dueño de una empresa y la empresa tiende a acabarse. ¿Por qué? Porque pues él era el que conocía a los proveedores, el que mandaba, no delegaba nada. Entonces, se presentan esa serie de dificultades. Y en un mundo como en el que estamos actualmente tan cambiante, tan demandante, donde cada uno de los miembros de la organización debe conocer a profundidad su organización y saber conocer todos los procesos. A veces, o sea, este tipo de organizaciones juegan mucho en los temas, a veces hasta de memoria, o sea, hay procesos que no están ni siquiera bien estructurados, bien documentados, ¿sí? Porque todo se hace, o sea, como digamos, el dueño es el que, por decir algo, el que da las órdenes, el que autoriza una compra. Entonces, no, a veces, por lo general, o sea, hay empresas pequeñas que no tienen esos procesos bien delimitados, bien establecidos, entonces, porque siempre lo ha hecho así, entonces se maneja así y no se conoce, ¿cierto? El proceso, o sea, él lo conoce porque siempre es él el que lo ha hecho. Eh, la desventaja, esa es como la gran desventaja que yo veo en el proceso. La ventaja que pues obviamente la persona al hacerlo, pues ya se sabe todo ese proceso de memoria, lo tiene allí bien claro y pues es muy conocedor de sus procesos, ¿no? Pero entonces es como un riesgo, yo lo veo como un riesgo muy alto para que una compañía se mantenga en el tiempo y sobre todo con estos cambios que se están dando actualmente. Muchas gracias, Nini, tienes toda la razón. Nosotros tenemos un ejemplo, mejor dicho, un espejo grandote aquí en Cali, aquí en el Valle, pues, de una empresa vallecaucana que le pasó eso, exactamente lo que estás diciendo. Apenas Nini empezó a hablar de la desventaja de cómo es que se centraliza todo en una sola persona y si esa persona falta, entonces, ¿qué va a pasar con la empresa? Les estoy hablando de la 14. A la De la 14 le pasó exactamente sí. eso. Sí, yo conocí Don el caso, Ja- sino que pues me estuve Exacto, don Jaime se murió. Sí, ¿Sí? Ah, bueno, ese es el vivo ejemplo de esto. Claro, don Jaime se murió y de los demás, él como que no involucró a la familia nunca, nada. La empresa en este momento, ahorita, yo no sé cómo estará, pero hubo un tiempo en donde casi que estaba ya, que salía del mercado. Y nosotros pues con mucha tristeza pues porque es una empresa de acá y todo el cuento y tantos años pero ahí va, luchando, haciendo nuevas contrataciones, pero eso fue lo que les pasó a ellos, exactamente eso. Eh, Hay empresas pequeñas que no tienen muy bien estructurados sus procesos y resulta de que solamente esa persona que está allá arriba, pues dice y hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y delega y de pronto toma decisiones con respecto a su conocimiento. Muchas veces puede ser hasta empírico, ¿cierto? Puede ser hasta empírico, eh, pero no se documenta, no se estructura, no se... Entonces, nosotros
En ese sentido, digamos, la centralización es dañina porque efectivamente las cosas no se podrían dar así. O sea, tendrían que haber personas, un equipo de trabajo en donde se delegue y que ese equipo de trabajo realmente tome esa función, pues, de también involucrarse con la estrategia de la organización y tomar decisiones, ¿sí? Que ahí es donde se empiezan a delegar las cosas. Pero cuando yo les hablo de esa cultura organizacional, cuando es una empresa de familia, se ve mucho eso. Se ve mucho el tema de que es que toman las decisiones o los de arriba, como es la familia, y son posiciones inamovibles, y entonces la gente de pronto, yo miraría también dentro de los aspectos, pues que como una desventaja es que en ese tipo de empresas uno no percibe como ese crecimiento que uno quisiera tener, precisamente porque las posiciones de arriba lo tiene la familia, entonces son posiciones inamovibles. Pero cuando esas personas no logran transmitir esa, como esa planeación estratégica, no delega, no genera pues que sus departamentos o áreas se estructuren, pues entonces sí es una gran limitante y es una gran, digamos, sería muy conflictivo cuando esas personas dejen de estar ahí o cuando esas personas como que digan, no, listo, ya voy a pasar a un lado, que es lo que pasaba en la distribuidora. Entonces el dueño llegó y se hizo a un lado y lo dejó al hijo. Entonces el hijo ya tiene que asumirlo, pero entonces el hijo ya viene con otra percepción y otra visión de la empresa, ¿sí? Entonces, esos cambios allí, digamos, también generan, pues, dificultades, ¿no? Que es lo que precisamente en el estudio de caso estamos mirando. Esa es una de las dificultades que hay. El tema de la centralización de la toma de decisiones en esa junta directiva. Y esa es la cultura con la que ellos venían trabajando. Cuando llega esta persona nueva, entonces dice, no, hay que hacer algo porque no podemos continuar trabajando de esta manera. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros, yo estoy pensando que el trabajo que tenemos que hacer con el manual de funciones, parte del trabajo que tenemos que hacer con este manual es también pensar en una reestructuración de ese organigrama que tiene la distribuidora. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, no sé si alguno quiera de pronto hacer algún otro comentario con respecto a esta última exposición. Nos falta la formalización. No, si no hay ningún otro comentario, los invito al último grupo que tenemos con el tema se me fue el nombre, de la formalización, la estructura Instructora, desde la formalización. ¿Sí? instructora, es que posiblemente me toque desconectarme ahora porque tengo una entrevista. No sé si usted me puede conceder ese tiempo. Claro. Me regalas cuando puedas, me regalas un correíto diciéndome esto, que te tuviste que ausentar porque tenías una entrevista, me dices en dónde, y entonces como para tenerlo en cuenta allí. ¿Listo? Ah, yo ya me hizo el pantallazo de la que me mandó la Eso, señora de la entrevista. listo, Bueno, también. instructora, muchísimas gracias. Bueno, Instructora, también que si usted puede hacer el favor de llamar a la compañera Nini Paternina que se le cayó el internet. Muchas gracias. bueno, listo. Regálame el número de Nini. ¿Qué número es? ¿Me colocas en el chat o en el, espérame pues, miramos el número. Así ya. Gracias, Laura. Voy a copiar este numerito y vamos a llamar a Nini. Mientras tanto, muchachos, el último grupo, los invito a que compartan pantalla. ¿Están, no están?
Ujú, listo. Muchas gracias. Espérame que nos contactamos. ¿Aló? Sí, ¿Aló? buenos días, Nini. Ya. ¿Me Gracias, profe. escuchas? Sí. Bueno, Sí, bueno, señora. listo. Muchas gracias. Bien. Bueno, bueno, ok, listo. Entonces, escuchamos entonces al grupo que tiene la formalización. Buenos días, compañeros e instructora. A nosotros nos correspondió la formalización. Mi grupo está conformado por Diana Jumbo, Roger Valencia, Isángela Moreno, Valeria Tovar y quien les habla, Karen Angulo. Yo les voy a hablar sobre la definición de la formalización. La formalización es la técnica organizacional de prescribir cuánto, cómo, con qué elementos, quién y en cuánto tiempo se deben realizar las tareas. Las normas, instructivos y procedimientos diseñados para manejar las contingencias afrontadas por la organización. Todas estas son parte de la formalización. Objetivo de la formalización: legalizar la identidad y seriedad que se requiere para hacer negocios, refleja cumplimiento de sus obligaciones y confianza hacia todos sus clientes internos como externos. Grados de la formalización: homogeneidad en las tareas y toma de decisiones programadas, tareas altamente normalizadas y existencia de normas en una organización. ¿De qué depende el grado de formalización? Depende de las tareas que se realicen y de su grado de rutinización o estandarización posible. Los conocimientos y habilidades requieren la ejecución de las tareas. La tecnología utilizada, el comportamiento esperado del personal. Formalización legal. Es la acción de legalizar jurídicamente su presencia en el mercado y también como la manera en que se encuentran declarados y evidenciados sus procesos organizacionales. Ya sigo yo, es que no veo la pantalla. Sí. Listo. Los estatus de la compañía. Los estatus sociales es el patrón donde se agrupan todos los derechos y obligaciones de los socios, así como las normas que rigen la sociedad. Al ser un acuerdo realizado entre los propios socios, los estatus tienen validez tanto para los socios presentes como para los que pudieran unirse a la sociedad en el futuro. El PRERUT. El PRERUT es un documento para optar a recibir el NIT, número de identificación tributaria. Es usado para registrar e identificar los datos de los contribuyentes en Colombia. El PRERUT se realiza de forma previa al documento final para que
puedas evaluar y revisar antes de la emisión definitiva del mismo. La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, es la encargada de expedir el documento. El PRERRU tiene toda la información en temas aduaneros y tributarios de las personas o empresas. La cédula de representante legal y el de su suplente. El certificado de representante legal le permite acreditar su identidad y su condición como representante legal de una entidad o persona jurídica. Le permite firmar digitalmente sus documentos en nombre de la entidad o persona jurídica que representa. Para adquirir un certificado de representante legal debe disponer de los siguientes documentos digitalizados y legibles. Como primer requisito, la cédula de ciudadanía o documento equivalente que acredite su identidad y debe emplear el 150. Segundo, el RUT, entidad o persona jurídica. Por último, mayor a 90 días. Ay, se me fue la pantalla. Qué pena. Luego sigue. Listo, tranquila. Es que hubo un momentico en donde me sacó a mí de acá de la llamada del celular y no te estaba escuchando, no lo estaba escuchando, pero, y acabo de llamar a Nini Joana porque también se me desconectó. Hola, Nini. Sí, hola, profe, se cortó la comunicación. Bueno, listo, qué pena, Roger, sigamos. Sí, ¿Se me escucha? Sí, se cortó la comunicación. Bueno, sigo con Sí, la ya te estamos inscripción. Bueno, sigo con la inscripción en el registro. Realizar inscripción en el Registro Nacional de Vendedores si lo requiere y asignación del número de identificación tributario ni Registro Único Tributario RUT, que es la base de datos que lleva la Administración Tributaria a la escala nacional de los contribuyentes, la cual comprende la información básica de los mismos, con fines estadísticos y de control con el RUT a cada contribuyente se le asignará un NIF. El número de identificación tributaria es la expresión numérica eminentemente a los contribuyentes y declarantes. El RUT. El RUT es un registro único tributario conocido también por el acrónimo RUT. Es un número único implantado en Chile que fue establecido como identificación tributaria por el decreto con fuerza de ley número 3 del 29 de enero de 1969. La identificación tributaria anterior era el rol general de contribuyente entre 1969. La inscripción de libros en la Cámara de Comercio. Para registrar un nuevo libro de comercio en las sedes presenciales de la Cámara de Comercio, evidenciar el formato para edición del libro, el cual requiere ser firmado por representante legal o persona natural, presentar una copia auténtica de la denuncia que debe tener como mínimo todos los datos. Registrar la empresa en el sistema de seguridad social. Toda persona que por primera vez vaya a controlar a trabajadores deberá solicitar su inscripción en el sistema de la seguridad social como empresa antes del comienzo de la actividad. Con la inscripción se asigna al empresario un número para su identificación que considera el código de cuenta de cotización. El empresario en el momento de solicitar la inscripción debe hacer constar en la propia solicitud o en la declaración anexa la entidad gestora o la entidad o entidades colaboradoras por los que apta tanto para la protección de las contingencias del trabajo y enfermedades profesionales como para la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Los documentos formalizados
mantendrán su vigencia por el periodo de un año, debiendo coincidir en todo caso su vencimiento con el último día del mes y se entenderán prorrogadas por periodos de igual duración, salvo denuncia en contrario. En la DIAN se debe solicitar una resolución de facturación en principio manual sin factura. Es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. Y por último, sigo con el proceso de formalización de una empresa en Colombia, que el paso 1 es verificar la disponibilidad de nombre en la Cámara de Comercio, dura un día. El paso 2 es presentar acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría. Y el paso 3, firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias. Listo. Muy buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Liz, por favor, ¿me pasas la diapositiva? ¿La pasas, por favor? ¿La pasas, por favor? Ah, no te lo cometes. Estoy ocupada, mi amor, ahorita. Liz, por favor, ¿la pasas? Cométela, cométela. Bueno, yo voy a hablar acerca de la clasificación de una persona natural y una persona jurídica. Dice, una persona natural puede ejercer todos los derechos y obligaciones de una empresa a su nombre, mientras que una persona jurídica, la empresa asume todos los derechos y las obligaciones de la misma. Por lo tanto, una persona natural es la responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una entidad o una empresa. ¿La pasas, por favor? Las ventajas de la formalización. Vamos a encontrar varias. Dentro de ellas está hacer pública la calidad del empresario, hacer visible el empresario frente a sus clientes, brindar seguridad jurídica, proteger el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio, participación en licitaciones y procesos de selección del Estado, brindar la posibilidad de inscribirse en capacitaciones gratuitas, foros y ferias, facilitar el proceso del sistema financiero y la obtención de créditos, facilidad para acceder a recursos no reembolsables, participar en ruedas de negocios nacionales e internacionales. Esas serían las ventajas al formalizar una organización. Listo, profe. Bueno, muy bien. Yo creo que este tema de la formalización, ¿me haces un favor? ¿Me devuelves en las diapositivas a la primera para yo verificar el grupo? Alcancé a ver a Diana, a Roger, a Liz. Sí, devuélvete un momentico. Eso ahí. Me falta Karen y me falta Valeria.
Listo, muchachos, qué pena. No sé qué está pasando. Me está sacando de acá de la llamada del computador, perdón, del celular, porque el computador me quedó ahí. Bueno, ¿me escuchan, cierto? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, instructora. Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces les estaba diciendo era que como tuve estos dos percances, o el percance que tuve inicialmente no me permitió, pero entonces digamos que me gustaría que el grupo o en general, pues el que quiera participar, cómo ven el tema de la formalización. Escuché a Roger con el tema de los documentos, del RUT, de la DIAN, de que hay que afiliar a la empresa a un sistema de seguridad, ¿cierto? Que digamos que esos son pasos indispensables en toda empresa, sea pequeña, mediana o grande. Eh, entonces, los invito ahorita pues para que me cuenten cómo ven este tema de la formalización. Desde sus ventajas y sus desventajas, no sé si las tienen, no sé si ustedes la identifican. Instructora, yo quiero hacer un aporte. Pues instructora, en sí, en la formalización. Y cuéntame. Esa es la transición de una empresa a la vida, a la economía formal. Esa transición de la informalidad a la formalidad. Pues obviamente que para mí, los más beneficiados serían los trabajadores, pues los que hacen parte de esa organización, porque podrían tener todos los beneficios del Estado, pues, para ellos. Obviamente, normalmente, pues, el Estado lo que busca es que todas las empresas estén legalmente constituidas, porque obviamente, pues para ellos son ingresos, ¿no? Pero pienso que para las organizaciones, bueno, las multinacionales, yo pensaría que no hay problema, pero para las pequeñas empresas se torna un poco complejo, porque son bastante los requisitos y las obligaciones también con las que tienen que cumplir. Pero en sí los más beneficiados en el proceso de formalización serían los trabajadores, para mí. Bueno, muchas gracias, Diana. Sí, 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 los trabajadores y todos en general. Como tú dices, digamos que este es un trance a la formalización, pero es un trance que toca hacerlo, ¿no? Digamos que por muchas razones toca hacerlo. De pronto lo que tú dices, una empresa, muchas veces las empresas pequeñas, bueno, sufren por eso, se les torna un poco complicado por el tema de requisitos y que tienen que apoyarse de pronto en algunos especialistas, un contador que les empiece a registrar, ¿cierto? El tema de la facturación, que les empiece a apoyar como en varias cosas. Y digamos que ahí se torna un poco complejo. Pero mira que me he encontrado también empresas que han crecido desde la informalidad, por decirlo así, y poco a poco se han ido formalizando. Pero ese trance así como tan lento hace que la empresa pues se complique aún más cuando, por ejemplo, nosotros queramos hacer una selección o atraer al personal. Esa informalidad no nos va a permitir como esa conexión que necesitaríamos, exactamente lo que dice Diana, que la gente digamos que echa de ver como eso, ¿no? Como miremos a ver si es una empresa organizada, entonces miremos si es una empresa que está registrada en Cámara de Comercio, una empresa que tiene sus documentos al día, que tiene una planeación estratégica establecida, una misión, una visión, bueno, todo este tema, digamos, que representa para los colaboradores una formalidad y una manera de sentirse en una empresa organizada. ¿Sí? Es como la sensación. Y como decía Diana, de pronto la complejidad está en esas empresas pequeñas o en esas empresas que han crecido desde la informalidad y que poco a poco se van entrando en esta lógica. Pues yo creo que yo les contaba
de una empresa pues que estoy viendo ahorita. Ella creció desde la informalidad y en este momento, por ejemplo, están haciendo el paso de la facturación electrónica. Sí, yo no sé si, yo creo que yo les contaba ese caso, ¿no? Entonces el señor venía con sus clientes y iba directamente como los fines de mes, pasaba la factura física y ellos le decían a tal fecha venga otra vez y nosotros le pagamos. O sea, esa era la informalidad que él manejaba. Pero cuando entró el tema de la facturación electrónica, que le tocó contratar una contadora para que empiece a hacer toda una organización de esa facturación que llevaba. Eso fue un trabajo largo, demandante, y adicional a eso empezó a generar esas facturas y a mandarlas por correo. Muchos de los clientes pues no a veces incluso algunos decían que se querían retirar porque no venían acostumbrados con eso. Pero entonces ellos cometieron un error porque ellos asumieron de que es que el cliente lo va a ver por correo y entonces va a esperar y la plata les va así, van a hacer la consignación, resulta que no la hicieron nunca porque es que ellos venían con un proceso informal, ¿no? Y entonces eso les generó un problema, unos problemas allí internos, pero que obviamente que si se hubiera hecho de otra manera o que si el señor desde un principio hubiera tomado eso desde la formalización, tal vez se hubiera ahorrado algunos problemas allí. ¿Listo? ¿Algún otro comentario, muchachos, con respecto a la formalización? ¿No? ¿Ninguno? Es un tema que, como les digo, se acoge en todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, y es importante desde su imagen hacia afuera, como si yo voy a traer candidatos, entonces la imagen que yo tengo que mostrar hacia el mercado, hacia la competencia, es desde la formalidad, porque eso atrae, eso representa organización y estabilidad de alguna manera. Y para la empresa es importante porque ahorita el tema de la DIAN ahorita está llevando mucho control de las cosas, ¿no? Entonces, cuando usted, por ejemplo, tiene una empresa que no la ha registrado en Cámara de Comercio, pero que empieza la DIAN a hacerle un seguimiento y entonces las multas son terribles, ¿no? O sea, ese proceso allí con la DIAN es un poquito delicado cuando usted va de impuestos y trata de alguna manera, es complicado. Entonces, por eso la mejor manera es entrar a formalizarse. O formalizarse es mejor, es mucho mejor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ya con esto entonces terminaríamos el ciclo de las exposiciones de las estructuras organizacionales. Como les dije, yo al final vamos a estar pensando como en volver a retomar el estudio de caso y volver a revisar, por ejemplo, ese organigrama de la empresa y reestructurarlo desde lo que estamos mirando, ¿sí? Quisiera hablar con ustedes, pues antes de que terminemos la sesión, de los festivos que se avecinan. Yo sé que dentro de 8 días tenemos uno y posiblemente dentro de 15 viene el otro porque es que el 11 de noviembre generalmente siempre lo ponen como festivo, ¿no? Pero no es día caído, creo que no es día caído, sino es... O sea, estoy segura que este 2 y 9 de noviembre tienen que ser festivos, si no me equivoco, y no sé si alguno de ustedes por ahí tiene algún calendario que nos pueda mostrar efectivamente si estamos hablando de 2 o 3 festivos.
Instructora, es el Ajá, 2 el y el 10, el 16. 16 también es festivo, el 2, Señora, y los es dos. el 9 de noviembre. No, señora, solo el 2 y el 16. El 9 no. ¿El 2 2 y y el 16. 16 únicamente? Ah, Sí, bueno, señora. listo. Ah, bueno, gracias a Dios. Es que creo que el año pasado, vale, listo, muchas gracias. El año pasado hubo un año en donde se nos juntaron como 3 festivos. Bueno, muchachos, entonces, la idea con esos festivos y para que nosotros pues tengamos unos tiempos para poder organizar lo que queremos es, es yo generarles, a ver, miremos, o sea que el siguiente es festivo y necesito ver lo del flujograma. Perdón, sí, los diagramas de flujo los tenemos que mirar, pero también tenemos que tocar unos temas de cultura. O sea que miren, vamos a hacer esto. Yo en este momento voy a dejarles una guía nueva, ¿cierto? Y un material nuevo relacionado con la cultura organizacional. ¿Listo? Se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Igual como hacíamos con las anteriores guías, les dejo unas preguntas al final como orientadoras para que cuando nos conectemos el 9, nuevamente nos conectemos el 9, socialicemos sobre el tema, ¿sí? Y en relación con esas preguntas orientadoras que van a estar dentro de la guía. Para el 16, entonces volvemos, hacemos lo mismo, ¿no? Yo les dejo una guía y un material que tiene que ver con los diagramas de flujo. Y entonces ya el 23 nos volvemos a conectar y volvemos a socializar. Y ahí nos quedaría 30, no, pero es que ahí yo creo que ya nos queda más fácil porque estaríamos hablando que nos quedarían 100. Sí, sí, hagamos así. Yo pienso que lo podemos hacer, lo podemos manejar de esa manera, muchachos. Entonces, para que por favor ahorita, en el transcurso del día, no me comprometo que en la mañana esté todo listo. En el transcurso del día voy a subir entonces una guía nueva con un material para que lo revisen. Nos volvemos a ver entonces el 9. El 9 nos volvemos a ver para socializar esa guía. ¿Listo? Eh, y a ver si también, si Dios quiere, ya para esas fechas, pues vamos a ir mirando. Yo también voy a ir cuadrando como el trabajo final para que lo vamos haciendo como con tiempo, cosa de que más o menos para diciembre, porque nosotros estamos hablando de que esa semana entre 14, 15, yo creo que máximo 16, estamos hablando ya de que es la salida a vacaciones, o es lo que más o menos tenemos como un indicio de fecha de salida. O sea que con esta semana uno no cuenta. Y este 7, el día de las velitas, ¿cuándo es que es? No me digan que ese 7 es festivo. ¿El día de las velitas es 7 o es 8? No me acuerdo. 7, pero no es festivo. Pero no es festivo. ¿No es festivo? O sea que nos vemos ese día. Bueno. Bueno, no, muchachos, por ahora yo pensaría como eso. Si de pronto miro, porque también la otra alternativa que estaba pensando era en dejar grabadas las clases y vamos a mirar a ver cómo trabajamos ese festivo 16. Ese festivo 16, digamos que ahorita lo planteé de esa manera, pero si hay que adelantar algo más, pues yo les voy contando. ¿Listo? Para que nos alcance el tiempo, porque estamos hablando de unos días que ya estamos cerquita este noviembre, con esos festivos se nos acorta mucho. Entonces, y diciembre prácticamente, si estamos hablando tentativamente de esas fechas de salida, por ahí el 15 y el 16, estamos diciendo que hay unas 2 semanas ahí con las que contamos, 2 semanitas. Y eso, pues, si nos dejan, porque es que en diciembre hay muchas cositas que se hacen.